Es jueves 23 de enero de 2014. Gracias a ustedes que nos acompañan en la entrevista en línea. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica a través de Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo, y desde luego un abrazo para nuestros compatriotas que nos ven en el www.laprensagráfica.com. Con nuestro invitado este jueves conversaremos sobre la situación de violencia en el país, de los homicidios, del impacto en los jóvenes, de los cementerios clandestinos como una conducta que parecía extinguida en el país y de un análisis en general que nos permite entrar más al fondo de por qué o qué es lo que puede explicar la situación de violencia en El Salvador. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Miguel Fortín. Él es el director del Instituto de Medicina Legal en nuestro país. Doctor, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias, muy amable, don William. Bueno, siempre es un placer tenerlo con nosotros, doctor. Gracias. Interesante en los análisis para entrar a la profundidad de estos temas. Hay varias cosas de las que podemos conversar sin duda alguna. Pero bueno, hablemos de 2014, doctor. Iniciamos un año bastante complicado. Las autoridades han confirmado un estimado de supuestamente cercano a los 10 homicidios diarios. Usted nos contará un poco las estadísticas que tiene en sus manos, sin duda alguna. Lo que tenemos registrados a nivel de medios de comunicación de la prensa es que ha habido también en estas 3 semanas cerca de 5 masacres. Correcto. Lo que en el pasado era, digamos, ocurrían, pero un poco más dispersas, pero hoy situaciones concentradas. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? ¿Cuál es la información que tiene usted de los primeros días de enero entonces? Bueno, básicamente la ha mencionado usted, don William. El Salvador viene teniendo un comportamiento en cuanto a la violencia, porque más que hablar de homicidios, siento que debemos hablar de violencia, y explico. Frecuentemente comentamos el término homicidios como un indicador de esa violencia, porque es uno de los indicadores más fácilmente cuantificables, es decir, que se puede contar pues el número de muertos que hay. Y entonces existe lo que se llama cifra negra, una cifra negra bastante pequeña, por eso realmente pues se utiliza a los homicidios como uno de los indicadores cuantificables de la violencia, pero no es el único y muchas veces ni siquiera el más representativo, ¿no? Es decir, algunas veces, por ejemplo, puede haber una sociedad que esté en un momento determinado pues libre de violencia, de homicidios en un día, por ejemplo, ¿qué alaracas hacen los políticos un día que señalan no hubo homicidios? Es decir, quiere decir que ese día El Salvador no fue violento. Como no, sigue siendo igualmente violento. Es decir, son otras las circunstancias que hacen que exista o no pues homicidios. Esto quiero pues entonces insistir que es solo uno de los indicadores. Otros indicadores, como por ejemplo la situación relativa a la violencia intrafamiliar, la violencia verbal expresada en el ciudadano común, desde el más encumbrado político hasta el más humilde, en el buen sentido de la palabra, de los ciudadanos, cuando todos los ciudadanos, y vean los partidos políticos, es que ahí es un poco hacia donde yo quiero llegar, vea la campaña política que hoy hemos tenido, es decir, no es que las campañas políticas anteriores hayan sido dignas de mención honorífica en el Vaticano por su santidad, pero realmente la campaña política de hoy, una campaña francamente que raya en la vulgaridad, ¿verdad? Es decir, en la vulgaridad en donde desde el presidente de la República, el principal activista del partido de gobierno, hasta pues el último de los candidatos, no entendiendo último como el que tiene menos preferencias, sino nada más pues una forma numérica de hablar, realmente pues todo el mundo parece insultar al prójimo y parece que la gracia es el insulto, pues, pero todo eso es violencia. Todo eso es violencia. Entonces, si la sociedad se está tornando cada vez más violenta, si los políticos, en vez de bajar los niveles de intolerancia y de violencia, por el contrario, la promueven y la activan cada vez más, ¿cómo pueden por el otro lado pretender
que van a disminuir el número de homicidios atribuidos a un grupo de delincuentes, los mareros, que francamente no tienen ningún control social, intrapsíquicamente hablando, es decir, que no tienen algo que les dice, hey, esto está mal o esto está bueno, sino que actúan y matan sin ninguna represión. ¿No es eso lo que hacen los pues, sí, políticos en el país? Ahora bien, usted entonces, a ver, si quizás con una forma de interpretación de parte mía... haga lo que yo siempre hablo en arameo y nadie me entiende. Lo que nos está diciendo entonces... No, solo para ampliar un poco el concepto. Por favor. Lo que nos está diciendo es que la sociedad, en términos generales, toda la sociedad, incluyéndonos todos, sin excepciones, es una sociedad violenta. O sea, no diría, en español, a diferencia de otros idiomas, existe el verbo ser y estar, y en este caso deberíamos ocupar la forma del verbo estar, digamos, es decir... aunque digo en español son dos verbos distintos, sabes que en inglés es el mismo verbo, por ejemplo, claro. Pero la cuestión es que no es que la sociedad sea violenta, sino que la sociedad está pasando por un periodo de gran situación de violencia que se evidencia, digo, en todo el mundo. En todo el mundo, es decir, ahora, ¿cómo lo evidencia, por ejemplo, el presidente de la República? Por poner un ejemplo, pues sí, porque cuando uno es presidente, pues ni modo, se convierte en figura pública y sujeto, pues, de análisis de todo tipo. Pues. Y guste o no guste, es un ejemplo. Guste o no guste, es un ejemplo, ¿no? Es decir, porque realmente, pues... Es así, es decir, es así. Entonces, sin que yo pretenda como psiquiatra hacer ninguna valoración clínica, porque ya he mencionado inclusive públicamente que no tengo ningún interés en valorar lo que por otro lado es obvio, ¿verdad? Es decir, la conducta de la personalidad de alguien. Pero desde esta perspectiva, de un ejemplo nada más, el ciudadano presidente es un personaje extremadamente violento. Extremadamente violento. Es decir, antes de lunes a viernes, ahora en horario extendido hasta los sábados por la mañana, realmente en cuanto él puede insulta a alguien. Ahora, esa forma de actuar y de agredir es sintomática precisamente de esta sociedad a la que me estoy refiriendo. Y eso es exactamente lo mismo que hacen los partidos políticos. Porque aquí, para hacer... Solo perdona, por favor. Ese tipo de lenguaje que se puede utilizar en los discursos, digo, porque, claro, es tomar el ejemplo del presidente porque es el máximo representante de este país. Pues, claro, entonces, y es un buen representante. Entonces, cualquier cosa que se diga de esos niveles, de alguna forma permea hacia abajo. Es decir, se interioriza dentro de el consciente o subconsciente de la gente. Bueno, digamos que toda acción genera una reacción, ¿verdad? Es decir, si alguien insulta a una persona, pues obviamente es probable que el otro responda también de una manera agresiva. Y a su vez, si el primero es intolerante y eventualmente pues hay otros problemas de personalidad, pues también esto hace que la respuesta sea todavía más agresiva, ¿verdad? Es decir, pero bueno, eso digamos que sería como una situación de relaciones interpersonales que se entiende cómo se va produciendo. Yo lo ponía más bien como un ejemplo, como un personaje cualquiera, que es un ejemplo de la violencia que está viviendo El Salvador. ¿Cómo comenzó? Bueno, alguien habrá empezado a ser intolerante, alguien habrá empezado a decir cosas. Yo pienso que en este último periodo, desafortunadamente, cosas por las que pues el grupo que ahora está en el gobierno, el grupo original, no necesariamente el que está en el gobierno, pero el grupo que llevaba el mismo nombre del FMLN, entiendo yo que fue por lo que luchó, ¿no? Es decir, luchó porque hubiera una democracia, entiendo yo. Bueno, si lo luchó deben de estar, si alguno vivo hay todavía y con ese pensamiento, debe estar muy triste porque realmente en lo que se han convertido es en eso que un día pues señalaron, ¿verdad? Es decir, un poco la historia de Nicaragua que es tan triste, del actual presidente,
es otro ejemplo que pongo, ¿verdad? Es decir, que luchó contra Somoza y una dictadura en donde Somoza se reelegía constantemente. Y bueno, hemos visto las últimas acciones en donde el presidente de Nicaragua pues ha comprado todo el aparataje estatal y finalmente se ha perpetuado o pretende perpetuarse en el poder siendo presidente vitalicio al estilo de Somoza o de Duvalier o de cualquier otro dictador antiguo. Entonces, en El Salvador pasa una cosa semejante. Resulta que muchas de las personas que hoy están en el gobierno, ahora pues resulta que son mucho más intolerantes, mucho más agresivas, mucho más violentas, y bueno, ya han llegado algunas veces, ya hablaremos del otro lado si usted quiere, pero han llegado en un momento determinado, pues a lo que en mi pueblo se llama cinismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es que es hasta chistoso el cinismo. Ocupar en una campaña política un aeropuerto del que no se ha puesto ni la primera piedra, como una de las obras que se ha hecho en este gobierno, y vea los anuncios del señor Funes, en donde aquí dice que está el aeropuerto más moderno de Latinoamérica y no ha puesto la primera piedra. Dicen que el nombre ya lo puso, pero parece que tiene una fijación por el mismo nombre, ¿no? Es decir, todo le quiere poner Romero, creo yo, pero realmente lo que yo digo es que la actitud es una actitud extraña. Pero bueno, dejemos al presidente de lado y vamos un poco a hablar de la condición de la violencia en El Salvador. Sí, quizás lo voy a interrumpir porque así me indica que hacemos una pausa. Entonces regresamos y tomamos quiero que nos refresque el dato usted entonces del número de homicidios que tienen registrados ustedes y bueno, continuar desde luego analizando un poco este fenómeno de la violencia en el país. Regresamos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Está con nosotros compartiendo en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Miguel Fortín, director del Instituto de Medicina Legal en nuestro país. Doctor, bueno, veníamos hablando un poco sobre la posible explicación que puede haber sobre este fenómeno de la violencia en el país. Vamos a continuar con ese tema sin duda alguna, pero la parte estrictamente le decía, de los datos de homicidios, de cómo iniciamos 2014, la parte de las masacres. ¿Cuál es el registro oficial entonces?
Bueno, registro oficial no hay, ¿verdad? Porque en El Salvador, como usted sabe, hay 3 instituciones que intervienen en la primera fase, digamos, de este proceso investigativo y de cuantificación de los muertos, que son la Fiscalía, la Policía y Medicina Legal. Medicina Legal no es una institución privada, tampoco es una institución en el sentido estricto gubernamental, sino que es una institución que pertenece al Estado, no al gobierno central, sino que al Estado. Particularmente está adscrita al órgano judicial, esto es a la Corte Suprema de Justicia, es independiente. Cualquier manoseo que pretenda hacerse de medicina legal, pues está contenido o sustentada su independencia en la misma Constitución, y esa es la razón por la que este servidor todavía continúa, a pesar de los pesares, en la dirección de medicina legal, ¿verdad? Es decir, en ese sentido, y aclarando la independencia que Medicina Legal tiene, sí decimos que nosotros damos una serie de datos perdón, que son compartidos con la Policía y la Fiscalía en una cosa que se llama la mesa tripartita, es un nombre eufónico que le hemos puesto, y ahí se consolida lo que se convierte en la cifra oficial, que no es una cifra escrita en piedra, es decir, que eventualmente puede variar. Por ejemplo, en diciembre del año pasado nosotros metíamos 19 casos más que la policía en el conteo de muertos, y eso tiene que ver con un fenómeno que también está ocurriendo, y es que se está descubriendo por parte de la Fiscalía las fosas o tumbas o como se diga, clandestinas, donde pues hay una serie de personas enterradas que fueron asesinadas durante la mal llamada tregua. En ese sentido digo, no se trata de un fenómeno de violencia, y ya en un segundo digo los datos, pero no se trata de un fenómeno de violencia que ha comenzado a raíz de la campaña electoral. Por eso es que decía, la campaña electoral evidencia esa respuesta violenta de todas las personas, ¿verdad? Es decir, de todas las personas, incluyéndome, en el sentido de que, francamente, pues no es una situación en donde uno diga, hey, estás en el mejor momento de paz interior, ¿no? Es decir, uno nota que anda como irritable, etcétera. Bueno, en ese contexto, habiendo entendido que hubo mucho más muertos durante la tregua de los que fueron cuantificados, empiezan a descubrirse una serie de tumbas y los cementerios clandestinos, porque son verdaderos cementerios. Sí. El primero que ya se localiza y ya se empieza a trabajar, mientras usted y yo estamos hablando, los antropólogos forenses están trabajando ya de nuevo en ese cementerio, en Lourdes, Colón. Realmente se calcula que puede ser unas 50 personas que han estado ahí. Hasta este momento, ¿cuántos se han cuantificado? Originalmente se han extraído cuerpos de lo que pensábamos que eran 28 personas. Y ojo que digo pensábamos, porque son dos sitios cercanos, y en el sitio 1 pues hay una serie de tumbas, y en el sitio 2 otra serie de tumbas. Algunas son tumbas comunes, como el primer sitio que excavó, en este caso la Fiscalía, en donde había 3 cuerpos. Los mezcló desafortunadamente la persona que hizo las excavaciones, y entonces esto nos costó más tiempo poderlo separar. Pero hay otras tumbas en donde había aparentemente un cuerpo, pero cuando se hace el ADN, yo digo que 28 eran los que habíamos, según nosotros, extraído, pero cuando se hacen las averiguaciones de ADN, resulta que la mitad de un cadáver estaba en una tumba y la otra mitad en otra tumba, y la cabeza en una tercera tumba, pues, o sea, porque, aunque suene de película de miedo, realmente ahí se descuartizó a las personas, ¿verdad? Es decir, se descuartizó a las personas literalmente, para, ¿cómo se llama?, llevarlos en saco, o sea, tirarlos ahí. A otros se les mató en el sitio. Hay niños, hay mujeres, hay el cadáver de un vendedor de, no sé de qué, de mangos, de paletas, no sé de qué cosa, que
trabajaba más o menos en la zona y que no era del lugar y que también está allí enterrado. Entonces, eventualmente, 28 cadáveres. No, 28 se pensaron, pero como le digo, estaban repetidos los entonces, ¿cuál es la cifra que...? 25. 25 cadáveres. 25, sí. Pero sí, hay otros tantos todavía pero tienen toda la presunción ustedes, digo, por lo que están encontrando, de que sí pueden haber al menos 50 cadáveres. Sí, no. Sí, es que como todo esto tiene que ver con varias cosas. ¿Se había paralizado en algún momento este proceso de...? No, realmente. ¿O nunca se ha parado? Sí, no, le explico. Se paró el proceso de extracción de las osamentas o de los cadáveres todavía en descomposición, pero todavía con carne, pues, porque muchos de ellos todavía están en estado de putrefacción, pero no son los huesos propiamente dichos. Se paró eso, pero no se paró para dejar de trabajar, sino que se paró porque ese es el proceso rutinario, digamos, en estos casos. Se saca una cantidad de restos humanos, se procesa en los laboratorios forenses esos restos humanos, y luego pues se continúa, cuando se ha terminado aquello, se continúa con el proceso de excavación de otros. Lo que sucede es que no es el único, pues este es el primero, pero ya tenemos franco conocimiento de la existencia de otros cementerios de igual o mayor envergadura en cuanto al número de muertos, y que por razones de seguridad, porque cuando los mareros se dan cuenta que se ha descubierto una de estas cosas, sí. Entonces van y sacan los cadáveres y los esconden en otro lado. Entonces, por razones de seguridad, pues no se dice exactamente dónde es que están. Pero ¿cuántos sitios pueden ser así? Muchos. Nosotros tenemos conocimiento con bastante... Pero bueno, o sea, ¿han convertido de alguna forma el país o algunas zonas en cementerios clandestinos? Sí, o sea, sí, claro que sí. O sea, tan dramático como eso. Es que es muy dramático, por eso es que es falsa la apreciación, y lo digo con todo respeto, pero es falsa la apreciación de algunos personajes o personeros de los ministerios involucrados, en donde dicen que están ahorita nada más aumentándose la violencia por razones electorales. Eso no es cierto. O sea, si la violencia ha estado todo el tiempo, lo que pasa es que los mareros tienen una palabrita que es odiosa, que es sembrar los muertos. Eso quiere decir enterrar. Sí. Y esto lo han hecho durante toda la famosa tregua. Que tregua realmente no fue. Lo único que hubo fue un pacto entre dos grupos fascinerosos, en donde deciden pues no matarse, cuando menos no públicamente, y con esto, en vez de ayudar realmente, se fortalecen, porque la verdad es que esto pues no es una invención mía, pero es que se sabe que cuando ha llegado un momento en que los dos bandos están como muy agotados, pues deciden hacer una especie de tregua o de pacto para reabastecerse, y eso fue exactamente lo que sucedió durante ¿Usted nunca fue partidario de este concepto de tregua? O sea, no, y eso... En esencia, siempre lo puso en duda. Es que yo soy psiquiatra forense, don William, es decir, soy psiquiatra clínico y además tengo una especialidad en psiquiatría forense. Por tanto, yo sé del comportamiento humano. Eso es lo que hacen los psiquiatras forenses, es decir, lo que hacen es hablar de prognosis criminales. Ahora, cada vez que este servidor ha dicho cualquier cosa que no le gusta al gobierno, pues siempre he terminado siendo su enemigo. No lo soy realmente, o no debería de serlo. Yo es como, don William, como que usted se enferme, vaya donde el médico y le diga, mire, dame una medicina para mi enfermedad, y el médico le diga, bueno, le voy a dar el diagnóstico. No, yo estoy sano. Entonces, no está sano, tiene una enfermedad, se la tengo que decir para decirle que le voy a dar un tratamiento. No, yo estoy sano. No, le voy a decir, mire, esta es su enfermedad. No, le digo que estoy sano, y si usted me dice que estoy enfermo, entonces usted es mi enemigo. Bueno, esa ha sido la posición del gobierno en medicina legal. Cuando medicina legal viene y dice de una enfermedad, el gobierno
torpemente, en vez de entender que esto le puede servir para sus propias políticas de seguridad, lo que hace es decir, no es cierto, no hay muertos, aquí la tregua es maravillosa. Nosotros, como psiquiatra forense en particular y todo el Instituto de Medicina Legal, el año pasado lo dijimos muy francamente, yo no, ya nadie lo recordará, pero fuimos los primeros en decir, esta tregua es insostenible en el tiempo y además se va a fracturar, o se está fracturando desde la perspectiva de que no hay un cambio interior de los participantes de la famosa tregua, pues, es decir... Cuando dice cambio interior, ¿a qué se refiere? Buena pregunta, porque es que quiere decir que nadie se puede redimir, quiere decir que el que ya delinquió y es esto y aquello, pues ya no puede redimirse. Pues no, nosotros creemos sinceramente que existe el libre albedrío y la posibilidad de redención. Al fin y al cabo, la historia, en nuestra propia historia religiosa, por ejemplo, está plagada de estos. Decía San Agustín que el primero que se robó el cielo, bueno, el primero que llegó al cielo ya como cristiano, digamos, fue un ladrón, aquel que estaba a la par de Cristo y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces, pero había sido no un ladrón, había sido un asesino, había hecho de todo, o sea, uno sí se puede redimir. Pero entonces volvemos a esa parte de conducta, usted nunca vio un cambio. No, es que no había un cambio en la conducta. ¿No se acuerda usted de las declaraciones de no me acuerdo yo quién? Y de verdad no me acuerdo, donde dijo que deberían de hacer un partido político, que podrían hacer un partido político, y de qué van a vivir, dijo otro, pues sí, de las extorsiones. Cuando ya la gente dice, los políticos dicen eso, es como sostener que estas personas deben continuar delinquiendo. Por eso yo le decía que la violencia no tiene nada más que ver con los homicidios, sino con una conducta y con una serie de acciones alrededor de la vida cotidiana, tiene que ver con los valores. Entonces, si yo no cambio mis valores, ciertamente pues yo sigo siendo el mismo fulano con la misma capacidad de delinquir, y bastará con que alguien toque el botón apropiado para que yo vuelva a cometer un homicidio, que es lo que pasó durante toda la tregua, que sí hubo una reducción de muertos, eso es una realidad. Pero ahora, aclárame un concepto, perdón. Cuando hubo esa reducción de muertos, se ha constatado que efectivamente durante ese mismo proceso es que pudieron ocurrir más desapariciones. Claro. ¿Eso está demostrado, doctor? Pues lo estamos demostrando en este momento. Fue una hipótesis de trabajo que se sostuvo precisamente por el decir de una serie de mismos pandilleros, testigos criteriados para la fiscalía, etcétera, gente que eran informantes en un momento determinado, digo, en la fiscalía, y que llegaban a medicina legal a determinadas situaciones. Pues sí, lo sospechamos vehementemente y lo hemos constatado, comprobado con la existencia de estos cementerios, de donde le digo que probablemente son muchos más, pero que ya se sabe la existencia de por lo menos 4 más, ¿verdad? Es decir, de los cuales 2, cuando menos, están en el área de metropolitana de San Salvador, más cerca de lo que pensamos. De manera pues que realmente sí hubo y se produjo, digo, no una tregua, sino que una especie de pacto entre las pandillas. No hubo un cambio de actitud, ni de pensamiento, ni de valoración, en donde alguien diga, no, ya me convierto al cristianismo y entonces ya voy a cambiar mi estilo de ser y todo. Estas acciones las vienen haciendo las iglesias católicas y algunas evangélicas desde hace buena cantidad de años. Y esas personas sí pueden y han cambiado. Por eso le digo, sí es posible la redención. Pero porque se quiere y porque hay un cambio de actitud. Mientras no lo haya, una tregua que solo es en fachada, realmente hace que la violencia continúe de otras formas. Ahora, en esa parte usted coincide con el fiscal cuando él ha dicho de que esta tregua ha sido hipócrita. Sí, solo que él lo dice como abogado, yo como psiquiatra, pero la verdad es la misma. Bueno, otra pausa comercial, regresamos con más. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol,
y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Doctor Fortino, hoy estamos llevando en la edición impresa de la prensa gráfica una información que ocurrió, que se filtró ayer en las redes sociales y tiene que ver con sendas declaraciones que el ex director de Centros Penales Rauda y también el ex viceministro de Justicia, de las declaraciones que ellos dieron ante la Fiscalía General de la República. Obviamente estamos hablando de audios que no han sido confirmados, pero que uno supone es información oficiosa, pues información de la Fiscalía General, que se ha filtrado a los medios y las redes sociales, y hay ahí declaraciones de hasta 3-4 horas de cada uno de estos funcionarios. Ah, de verdad. Exactamente. Bueno, me imagino que más adelante tendrá usted algún chance para poder escuchar esto. No, claro. Pero bueno, lo que le quiero comentar es que hoy en la edición impresa de la prensa gráfica estamos diciendo que el director de cárceles dijo que los mediadores tenían salarios. Por ejemplo, dice Nelson Rauda que le dijo a los fiscales que Raúl Mijango tenía cerca de $2.500 asignados, igual que Monseñor Colindres. Es decir, hay bastante información que se estaría dando a conocer ahí, pero bueno, ¿en qué cree que termine todo esto, doctor? Obviamente no le pido una opinión sobre el tema porque usted no ha escuchado aún las declaraciones, pero ¿qué cree que estará reconfirmando, evidencia, o qué es lo que pone en el tapete este tipo de declaraciones? Bueno, creo que está en el contexto de una campaña electoral en donde cada uno de los dos contendientes principales realmente está recurriendo a las debilidades de otros, pues, o sea, y de alguna manera utilizando la exposición mediática que se le ha dado, digamos, a determinados como programas que han sido como los programas pilares o bandera de determinado gobierno, pues, o sea, el gobierno actual ha insistido en que han bajado los homicidios y que vivimos en un país más seguro. La primera parte se vale, la segunda parte no se vale. Es decir, no vivimos en un país más seguro. Eso no es verdad, es mentira. Y la primera parte se vale en cuanto a que han bajado los homicidios. Sí, bajaron, pero hay una tendencia al alza, no ahora en las elecciones. La tendencia al alza comenzó en julio del año pasado. Y esa tendencia al alza se ha venido manteniendo, un pequeño descenso en cuanto a la tendencia misma, pero siempre más que el año pasado, tal vez en diciembre, pero continúa hoy. Entonces, cuando hay una escalada de violencia que aumenta los homicidios y que empieza en julio,
La diferencial, no tengo el dato en la mente, pero la diferencial entre el julio del año 2012 con el 2013, la del 2013 es mucho más alta, y entonces vamos aumentando realmente una cantidad de actos de violencia en esa escalada que viene en una culminación apoteósica o la antítesis de lo apoteósico, como es lo que está pasando ahora. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, pues vienen y unos le tiran la pelota a los otros, ¿verdad? Los primeros son responsables porque hicieron este pacto, los otros, y que todo parece indicar que sí hubo un pacto realmente, ¿verdad? Y los otros porque que están provocando esta escalada de violencia. Eso es absurdo también, que el otro partido está provocando esta escalada de violencia por fines electorales, los está aprovechando, esa es otra cosa, y es cierto y es discutible, si es moralmente válido. Pero la cuestión es que hay una escalada de violencia. ¿Quiénes lo están provocando? Los mareros, señores, los mareros, porque los mareros están queriendo demostrar fuerza para poder dialogar con el gobierno que gane, pues. O sea, con uno para que mantenga la mano blanda y con el otro para que no vaya a implementar un aspecto que tenga que ver con algo que los perjudicaría a ellos. Entonces, con ambos potenciales candidatos, por no decir con los 5... ¿Ellos tendrán preferencias electorales de decir nos conviene más con este que con el otro? Claro que sí, claro que les conviene más con uno que con otro, eso sí, no hay duda, ¿verdad? Es decir, pero no quiero ni mencionar eso porque va a parecer que estamos hablando a favor de un candidato y no es así. O sea, la realidad es que cada quien tiene una preferencia electoral, ¿no? Es decir, todos tenemos una preferencia electoral sin que con ello hagamos campaña política. Una cosa es la preferencia electoral, otra cosa es hacer campaña política. Doctor, recuerdo perfectamente cuando usted dio la conferencia de prensa y justamente lo recordó hace unos minutos cuando usted dijo de que la tregua se estaba resquebrajando o se iba a resquebrajar. Sí. Lo recuerdo perfectamente y a estas alturas yo le pregunto, ¿cuál es la tendencia que usted observa a partir de los elementos científicos obviamente con los que usted cuenta? Sí. ¿Cuál es el escenario que se está perfilando hacia adelante? Bueno, mire, mi hipótesis, esto es lo que se llama prognosis criminal, es decir, la pronosticación o pues hacer análisis sobre lo que puede pasar, es que en caso que se den, esta escalada va a continuar, va a haber más crímenes violentos. Las masacres tienen que ver, no son masacres de cientos de personas, ¿verdad? Es decir, sino que aquí se llama masacre cuando hay más de 4 muertos en un lugar, y ciertamente ha habido varios puntos en donde, por lo menos 5, en donde ha habido más de 4 muertos, pero tampoco son los únicos muertos, pues, o sea, como bien dijo usted, la tendencia es alrededor de un poquito menos de 10 por día. Entonces, compare cifras y vea la curva hacia dónde va. Antes de la tregua, pero ya con este gobierno, enero y febrero del 2012, había 14 muertos por día, como promedio. Esto no es una tasa, hay que recordar que El Salvador es un país pequeño, con una tasa poblacional relativamente también pequeña. Y hay un montón de historias que podríamos contar. Por ejemplo, ha habido una orden de alguien de no actualizar los censos poblacionales. Entonces, al no actualizar los censos poblacionales, resulta que el número de muertos, la tasa de muertos por 100.000 habitantes, no es la tasa real porque no es la verdadera población que existe en El Salvador. Hay más gente, o menos, no lo sé, en El Salvador porque muchos migran, y ese es otro ejemplo de la violencia, ¿verdad? O sea que en la tasa, ya en la parte del número de homicidios por tasa... Eso es por 100.000 habitantes. De 100.000 habitantes puede haber una variación, o sea que tenemos ahí, es un dato que no es real, no es muy fiable. Claro, porque la DIGESTIC no ha actualizado el censo poblacional en el tiempo en que debió de haberlo actualizado. Entonces, por orden, supongo que yo, de la superioridad del Ejecutivo, no se ha... Eventualmente, ¿de cuál es la tasa de la que estamos hablando de homicidios entonces? Por cada 100.000. Nosotros tenemos una tasa muy alta, teníamos una tasa de 68 por 100.000,
Luego, con la famosa llamada tregua, descendió la tasa de homicidios, ¿verdad? Es decir, a números de 30 y pico por 100,000. El pico no lo recuerdo en este momento. Exacto. Pero ha vuelto a incrementarse, pues. O sea, es que entonces vienen unos, se ocupan y dicen, en este gobierno se ha bajado los homicidios, y viene el otro y dicen, en este gobierno se ha hecho pacto con los criminales, y ahí la violencia de la que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Es decir, ahora, los dos tienen razón en lo que dicen, puntualmente sí, ¿verdad? Es decir, si bajaron los homicidios, empiezan a subir en julio del año pasado, la tasa no se mide por mes, sino que se mide anualmente. Ahora, pero estamos hablando en todo caso de datos que son relativos, o sea, no son absolutos. Digo, en términos de que, como decíamos hace algunos minutos, baja la tasa de homicidio, el número de homicidios diarios, pero aumentan desapariciones. Probablemente, no, pero como eso no hay tasa, pues. O sea, porque ahí lo maneja la policía de otra manera. Hubo también otras declaraciones en un momento que daban ganas de llorar. Si no fuera tan trágico, se reiría uno. Digo que no, que toda la gente que desaparecía es porque se iba con el novio o que se iba no sé dónde. Si eso ocurrió y alguna vez habrá ocurrido, pues es la excepción, pues, o sea, realmente. Claro. No. Y tampoco los migrantes, que es otra de nuestras tragedias. El hecho de que un país haga que su población migre hacia otro país, eso es evidencia de que el país propio no tiene trabajo, no tiene seguridad, ni las condiciones de vida que satisfagan a esa persona que es capaz de aventurarse para proteger a su familia, inclusive digo aventurarse yendo al desierto y muchas veces pereciendo en el desierto de un país lejano. Y esas osamentas quedaban y todavía quedan en el olvido, porque no hay nada con qué comparar el ADN de esto. Por eso es que nosotros hemos empezado con un proyecto con el CICR, con la Cruz Roja Internacional, en donde nuestro software que ahora donamos o nos donó la Cruz Roja, pues nos servirá para identificar a esos muertos. O sea, realmente lo que está pasando acá es que es un país que ha llegado a niveles de violencia sin precedentes, inclusive semejantes o equiparables a los tiempos de la guerra, no en cuanto al número de muertos, que 80,000 salvadoreños murieron en la guerra, datos más, datos menos. En los 12 años. En los 12 años de guerra, pero sí en cuanto a la intolerancia de un grupo por el otro. Porque eso es lo que hay acá, que hay un nivel de intolerancia al disenso, a que alguien no piense como él piensa o como ella piensa, en donde se convierte ipso en el acto, iba a decirlo en latín, se convierte en el acto en una situación de eres mi enemigo. Me dices algo, eres mi enemigo. Y entonces esta situación de polarización a la que hemos llegado es una situación verdaderamente triste, y ahí estamos en medio. Bueno, hacemos la última pausa comercial, regresamos al cierre de la entrevista en línea, volvemos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto.
cada momento, donde quiera que estés. Te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea a las 7:46 de la mañana de este jueves. Doctor, le consultaba en el corte comercial, un poco a la luz de la experiencia que han tenido otros países sobre situaciones más o menos parecidas a la que tenemos. ¿Hay esperanza de que se pueda solucionar esto? ¿Cuánto tiempo puede llevar para que una sociedad pueda salir de esta situación? Digo, porque bueno, venimos de tumbo en tumbo, ¿no? 2 años de conflicto armado, hubo algunos años después de la firma de los acuerdos de paz con relativa tranquilidad, pero hoy lo que tenemos, incluso cuando uno pregunta o platica con otras personas, dice, bueno, la condición que tenemos, el entorno de violencia, que comparado a lo de la guerra, que obviamente son 2 escenarios distintos, pero hay quienes dicen, preferiría estar en situaciones como el conflicto armado que tuvimos hace... Es que estamos en guerra. Estamos en guerra, solo que es una guerra diferente. De hecho, las maras, ahora ya nadie les dice maras por alguna razón más o menos eufónica, pues se les dice de otra forma, ¿no? Pero las maras son hijas de la guerra. Los primeros mareros nacen en los Estados Unidos, hijos de migrantes, o digo, no nacen físicamente, pero me refiero a las maras, nacen en los Estados Unidos. Muchos de ellos, cipotes que se fueron, por cierto, la palabra cipote, como usted sabe, es coloquial en El Salvador y la usamos con mucho cariño, sí, pero en España es una pésima palabra. Exactamente. Si nos están viendo en España, disculpas, no es lo que ustedes entienden por eso. Exacto. El niño, muchacho, los muchachos realmente están, pues, llegaron en un momento determinado en donde no había un control social. Se crecen en los Estados Unidos y ahí ese es el periodo que usted dice de relativa paz, pero estaba siendo el periodo de gestación de las maras, porque El Salvador tuvo un gran problema, no se preparó para la paz, se había preparado para la guerra, pero no hubo una preparación para la paz. Por ejemplo, por razones políticas y razones pues también de derechos humanos y todo esto, se desmantelan los órganos o el organismo de seguridad que existía, porque evidentemente pues había una serie de violaciones de los derechos humanos, y al desmantelarlo se crea una nueva policía y una especie de nuevo ejército, aunque eso tiene otra función, pero sobre todo una nueva policía, nuevos cuerpos de seguridad, que no tiene una experiencia y que está formada por los 2 bandos que antes estuvieron en contienda, esto es, gente del ejército, de la policía, o de la guardia, o lo que sea, y exguerrilleros. Y entonces así se forma la Policía Nacional Civil, que en un momento determinado no puede contener, no logra contener, porque el país no tiene las defensas necesarias, igual que un ser humano cuando se enferma, pues algún ser humano de repente recibe el virus de la gripe, igual que otro a la par, y uno se enferma y el otro no. En Estados Unidos se crean las maras, pero no proliferan como proliferan cuando son deportados a El Salvador, porque en El Salvador no había las defensas adecuadas. Y entonces empieza el proceso de proliferación de las maras, que más adelante consolidan territorios y empiezan la disputa territorial, que igual que animales inferiores demarcan el territorio. No estoy diciendo que sean animales, digo que la conducta antropológicamente es parecida a la de los, sobre todo de los cánidos. Los cánidos hacen pipí en las áreas, estos agarran un bote de pintura y hacen graffiti en sus territorios. Que nada tiene que ver con el grafiti artístico, y después de que consolidan el territorio, empieza una disputa territorial muy fuerte. Ahí aparece el famoso pacto entre pandillas. Ese pacto entre pandillas, en vez de haberlos debilitado, los fortaleció.
y las estadísticas son muy claras. Antes había un grupo más o menos de la tercera parte de la cantidad de maras que en este momento hay. Es decir, esa sí fue una política del gobierno que por ratos dijo que sí, que por ratos dijo que no, que cuando era... ¿se acuerda que hubo un tiempo en que sí fue como muy... ¿cómo se dice? La gente estaba como contenta en el sentido de que habían disminuido los homicidios, entonces era publicitariamente adecuado, entonces el gobierno empezó a decir, sí, nosotros fuimos, ¿verdad? Pero sí, de repente... exactamente, porque sí había una posición o declaración del Ejecutivo en términos de decir, bueno, cuando se trata de disminución de homicidios, son logros nuestros. Sí, exacto. Pero bueno, entonces, pero se logran a través de una tregua, pero la tregua no es nuestra. Exactamente, entonces ahí un doble discurso que se ha visto reflejado en todo este tiempo, desafortunadamente. En ese sentido, realmente pues viene el proceso, porque es un proceso bien establecido. Hay estudios, hartos estudios. Por ejemplo, un libro que a mí me gusta mucho sobre esto es un estudio que habla sobre las conductas violentas de los 3 países del norte de Centroamérica. Esto es estoy mintiendo. Habla de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Triángulo Norte. No, Centroamérica, habla de Nicaragua. sin incluir a Honduras. No incluía a Honduras. Este es una tesis doctoral de precisamente de un militar estadounidense, el comandante Eita, que estaba queriendo ver cómo se pronunciaba, porque en español diríamos Ata, pero realmente es un libro muy interesante, y en donde básicamente hace el relato que yo estoy mencionando en este momento, es decir, cómo se van gestando, cómo entran en una sociedad que no tiene las defensas adecuadas, cómo se establecen territorios, cómo pelean territorios, cómo en un momento determinado ellos mismos estaban buscando una tregua entre ellos, y porque así era, es decir, ellos van buscando una tregua que les permita pues fortalecerse y delimitar bien un territorio, e inclusive empiezan a tener contactos con los narcotraficantes, ¿verdad? Y ese es el proceso en el que hoy estamos, en un proceso transicional. No es que sea una narcopandilla, pero va camino a eso, que ya hay narcoactividad en El Salvador y que de alguna manera hay una relación entre las pandillas, así como la guerrilla colombiana, que se ha relacionado con los narcotraficantes. Así, el equivalente criollo, las pandillas empiezan a tener relaciones con la narcoactividad cada vez más grande. Usted sabe, por ejemplo, que ya hay heroína en El Salvador. Eso era antes algo que no existía. Nosotros hemos detectado heroína en muertos en las cárceles salvadoreñas. Dentro de las cárceles hay heroína. Hay evidentemente una cantidad increíble de cocaína. ¿Y por qué aumenta también la cocaína? Dentro de otras cosas, porque los narcotraficantes empiezan a pagar con especies a las maras que empiezan a vender también la droga. En algún momento se dijo que las pandillas estaban siendo utilizadas de alguna manera por narcotráfico más como mecanismos o grupos de seguridad. Es decir, había que pasar un cargamento, entonces designaban a X personajes de las pandillas para que diera esa seguridad. Es correcto. Hoy estamos en un momento... Ya avanzamos, es decir, digo, si avanzar se llama eso, ¿verdad? Lo que quiero decir es que primero buscaban la seguridad. La misma narcoactividad tenía un problema serio, y es que las dos pandillas no se toleraban, ni se siguen tolerando, pero bueno, por lo menos no se mataban, y eso les servía a los narcotraficantes, porque iban con un grupo de la MS y de repente la 18 los podía atacar igual. Pero ahora no se matan. Entonces, con este proceso de pacto criminal, las palabras no son mías, son del fiscal. Él y yo lo respeto mucho, y creo que él también a mí. Tenemos distintos puntos de vista en algunas cosas, pero en otras coincidimos plenamente. Y realmente le digo, este es un pacto criminal. Es un pacto criminal en donde, como digo, se va propiciando y va permitiendo, esto no es primera vez que pasa, ni en la primera parte del mundo. En el sur de Italia ocurrió una cosa muy parecida a lo que se llamó la Pax Criminalis, que en latín, en español querría decir la paz criminal. Pero bueno, la pregunta original era ¿hay solución para esto? ¿Hay esperanza? Y la respuesta es sí la hay. Empieza hoy mismo, cuando se educa con valores.
Es decir, parece un slogan más o menos fantasioso, pero no lo es. Hay niños de determinadas familias, no necesariamente ni siquiera relacionado con la cantidad de dinero que haya. Es decir, ¿qué probabilidades hay que uno de sus hijos, y lo pongo a usted ahora como un buen ejemplo, qué probabilidades hay que uno de sus hijos se haga marero? ¿Sabe las probabilidades? 0.000001. O sea, así por no decir cero total. ¿Por qué? Porque usted los está educando con valores. Es decir, no sé qué edades tienen sus hijos y todo esto, pero estoy seguro que sus hijos no se van a hacer mareros porque hay la educación con valores. Ahora, cuando no hay educación con valores, cuando realmente se hace un doble discurso, cuando por un lado se habla de proteger a la familia, que es un bien que el Estado debe proteger según la Constitución, y la vida humana desde la concepción, por ejemplo. Pero por el otro lado, se ataca a la familia y se pretende que la educación, o en la educación, el proceso educativo, como se sugirió hace algún tiempo por el entonces ministro de Educación, la familia debería apartarse un poco de la educación y debería ser el Estado el que empiece a educar. Entonces realmente los valores al contrario se van perdiendo porque van siendo sustituidos por pseudovalores. De manera que la educación en valores es parte de la educación, y el otro elemento constitutivo es el marco regulatorio que se llama ley. Ahora, todo esto en tiempo, ¿cuánto nos puede llevar? Usted dijo una palabra, una generación en corte comercial. Sí, es correcto. Estamos hablando de cuánto tiempo nos llevará para terminar el proceso. Ahora, ¿cuándo se comienza el proceso? Digo, hoy. ¿Cuánto tiempo le ha llevado a los catalanes construir, bueno, los catalanes no son particularmente muy católicos, pero bueno, a la iglesia en Barcelona, construir la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí? Pues un montón de tiempo si no lo han terminado de construir. ¿Cuánto tiempo la Catedral de Colonia? Pues cualquier ejemplo de estos que duran cientos de años. El tiempo acá es mucho más corto, pero es comenzar ahora. Ahora, doctor, en algún momento creo que lo hemos conversado en el pasado, pero bueno, en el país lo que hemos tenido es 93, 94 aparecimiento de jóvenes estudiantes que se agarraban con los hinchos en las calles, y la mutación que siempre se advirtió de que están mutando, o sea, siempre se ha dicho. Ahora decimos, bueno, la parte es si van a dar ese paso finalmente a convertirse en narcopandillas, en el caso de las maras. Sí. O sea, el tema es que se ha venido advirtiendo siempre y porque las leyes... parece que no se ha detenido, ¿no? O sea, no, y tiene razón, pero eso tiene que ver con el no cumplimiento de la ley. No se trata de ausencia de ley. Los diputados están convencidos que mientras más leyes haya, más fácil va a ser la cosa. No es así. O sea, no se trata de más leyes, se trata de la aplicación de las leyes y de aceptar que el marco regulatorio se llama ley, se llama constitución. No se vale que un diputado, aunque sea el presidente de la Asamblea, por ejemplo, venga y diga que va a estudiar a ver si le hace caso a la Sala de lo Constitucional en determinada sentencia. No se vale. Es decir, los diputados y todos los ciudadanos, nos guste, ahí sí vale perfectamente el término, nos guste o no nos guste, y no es les guste o no les guste, es nos guste o no nos guste, incluyendo al señor presidente de la República y a este servidor, todos debemos acatar la ley, aunque no nos guste. Bueno, se nos agotó el tiempo, siempre es un gusto compartir, que usted venga con nosotros y hacer los análisis respectivos. Muchas gracias. Muy amable, muy gentil, doctor. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana a 6:45 de la mañana con el resumen del noticiero de la prensa gráfica. A las 7 en punto estará con nosotros José Miguel Simán de Plan País del Partido Arena, haciendo una reflexión sobre los temas, obviamente, que tienen que ver con Miguel Ángel. Nos acaba de rectificar el doctor acá, Miguel Ángel Simán. Efectivamente, él estará con nosotros compartiendo sobre Plan País del Partido Arena. Nos vemos mañana, 7 en punto de la mañana.